Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenos días, querida familia. Espero que todos se encuentren muy bien. Estamos en esta mañana del día martes 17 de mayo del año 2022 y nos preparamos para iniciar nuestra jornada de oración de esta mañana, en la cual vamos a tener la oportunidad de practicar la lección divina. La lección divina, como lo habíamos comentado anteriormente, es esa manera de orar con las lecturas, sobre todo con las lecturas bíblicas. Y este día, mis hermanos, vamos a hacer la oración ocupando el evangelio del domingo anterior. Porque a mí en lo personal me tocó muchísimo ese evangelio y por eso me gustaría que ocupáramos ese evangelio para practicar la lección divina en esta mañana. Voy a seguir yo una metodología que he encontrado. Es un sitio de internet que hace muchísimo tiempo me suscribí a él y lo he vuelto a encontrar, y en este se encuentra lo que es la lección divina detallada, ¿verdad? Entonces, esa es la que voy a ir siguiendo para que vayamos poniéndonos. Recordemos que la lección divina consistía en, primero, invocar al Espíritu Santo, pedir una oración, luego leer el texto bíblico, leerlo de nuevo, ¿verdad? Y tratar de entender lo que el texto nos está diciendo. Luego meditar sobre lo que hemos leído, hacer oración y, por último, hacer una contemplación y decidir cómo voy a actuar, qué cambio específico o algo específico que yo voy a hacer para que esta palabra que hemos escuchado tenga un cambio de vida para mí. Así es que con eso, mis hermanos, como dice el Papa Francisco, todos los católicos comenzamos todas nuestras reuniones y liturgias y todo lo que hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, que yo sea dócil a tu presencia. Espíritu Santo, que busque la paz. Espíritu Santo, lléname de la alegría del resucitado. Espíritu Santo, impúlsame a llevar esta buena noticia a todos. Amén. Amén. Con eso, mis queridos hermanos, hemos hecho la invocación al Espíritu Santo para que nos acompañe en esta mañana. El domingo pasado, el evangelio fue del Evangelio de San Juan. Lo vamos a leer primero una vez, luego lo voy a leer pausadamente para que vayamos asimilándolo. Cuando Judas salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria y lo glorificará muy pronto. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán. Y como ya dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes: donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman
unos a otros. Ahora lo voy a volver a leer un poco más pausado para que vayamos tratando de identificar alguna frase, tratemos de buscar algo que nos llamó la atención para poder después entrar en una meditación acerca de el Evangelio. Cuando Judas salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria y lo glorificará muy pronto. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán, y como ya dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes: donde yo voy, ustedes no pueden venir. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Algunas preguntas para esta lectura. ¿Por qué? ¿Por qué la salida de Judas coincide con el comienzo de la glorificación de Jesús? Si ustedes se dan cuenta, Jesús está en la última cena. Judas acaba de salir, y después de que Judas se va, Jesús sabe que lo va a traicionar. Jesús sabe que su momento más oscuro se acerca. Jesús sabe lo que le va a ocurrir. Y es en ese momento de oscuridad que Él dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Qué significa que Dios glorifica a Jesús y que es glorificado por Jesús? ¿A qué se refiere Jesús con eso de que no estará mucho tiempo más con ellos? Y que lo buscarán, pero no pueden ir a donde Él va. ¿Cuál es el mandamiento nuevo que Jesús da a sus discípulos? Aquí hay algunas pistas para tratar de comprender este texto. Después de la partida de Judas, el Evangelio de Juan nos trae una larga sección en la cual Jesús dirige un discurso de despedida a sus discípulos. Jesús está despidiéndose. Este discurso tiene lugar durante la última cena, después del lavatorio de los pies. El texto que leímos es una especie de prólogo o introducción al discurso que anuncia los tres grandes temas del mismo. Los tres temas que se incluyen en este extracto fueron la glorificación del Hijo del Hombre y del Padre, la partida de Jesús y el mandamiento nuevo. En cuanto a la glorificación del Hijo del Hombre y del Padre, con que comienza el texto, notamos que los verbos están en pasado, es decir, Jesús anuncia la glorificación como un hecho ya consumado, ya cumplido. Además,
Ambos verbos, ser glorificado, están en pasivos. Es decir, tanto el Hijo del Hombre como Dios son pasivos ante la recepción de la gloria. Por cuanto Jesús recibe la gloria de parte de Dios desde el momento en que asume su muerte, y Dios la recibe desde ese mismo momento de parte de Jesús. Jesús es glorificado como Hijo del Hombre, por cuanto será exaltado, levantado en alto, o sea, crucificado, y recibirá la gloria que tenía como Hijo de Dios. El Padre es glorificado por la obediencia del Hijo, por su aceptación libre de entregar la vida por la salvación de los hombres. En el versículo siguiente se insiste en que es Dios quien glorificará al Hijo y que lo hará muy pronto, en clara referencia a la pasión y resurrección. Según el anuncio de su partida, que se inicia con un tono familiar y muy cariñoso, hijitos míos, esta partida de Jesús traerá aparejada un período de ausencia y de búsqueda infructuosa por parte de sus discípulos. Sucede que para encontrar a Jesús ya no servirá el ver, sino el creer. Tendrán que encontrarlo en la fe. Esta partida es necesaria para que los discípulos comprendan que Él está en el Padre. Por último, tenemos la donación del mandamiento nuevo, es decir, el regalo de un mandamiento nuevo que nos hace Jesús. El mandamiento del amor mutuo, como Jesús lo llama, como Jesús nos ama. Jesús no solo da un ejemplo de amor para los cristianos, sino que es la fuente de donde viene el amor que se origina en el Padre. La novedad del mandamiento está en que el amor entre los cristianos tiene su fuente en el Padre y en el Hijo. Es la circulación de este mismo amor que recibimos de Jesús y lo volcamos al prójimo, al hermano. Y tan novedoso y exclusivo de Jesús es este don del amor que deberá ser el distintivo de los cristianos, su sello de identidad, por cuanto se los debe reconocer por este amor mutuo. Jesús nos está dando estas tres partes de este mensaje en este evangelio, extracto del evangelio bien corto. Nos da la glorificación. Él está siendo glorificado en el Señor. Él está siendo glorificado y en el momento más oscuro que se avecina es donde Él dice, ahora sí. Me hace recordar también cuando en las bodas de Caná, María se acerca a Jesús y le dice, ya no tienen vino. En la respuesta que Jesús le da ese día, le dice, mujer, mi hora aún no ha llegado. En el evangelio de hoy dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Ahora, en el tiempo de las bodas de Caná, su tiempo no había llegado todavía. Él se refería a este tiempo que comienza, esta pasión, muerte y resurrección que Él va a pasar. Y se está despidiendo de los discípulos. Y les dice que donde Él va no pueden ellos ir, es decir, a la pasión, a la muerte. Y Él va a estar enterrado en una tumba por 3 días. Ahí no pueden ir, ahí no lo van a encontrar. Por eso deben de encontrarlo en la fe. Deben encontrarlo en la fe. Y luego les dice un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, dice Él. Así como yo los amé, así ámense entre ustedes. Hermanos,
Qué tristeza cuando vemos que los cristianos estamos tan desunidos, que los cristianos no estamos practicando el amor como Jesús nos dijo que nos amáramos. Tantas denominaciones cristianas que muchas de ellas buscan la separación y no la unión. Tantos católicos que no buscamos la unión con los cristianos separados, sino que los forzamos a querer creer, a querer venir, a querer suscribirse, a querer estar únicamente en la Iglesia Católica. Hermanos, amémonos los unos a los otros. ¿Cuánto los cristianos no practicamos el sacramento del amor? A veces con nuestra propia familia, a veces dentro de nuestra familia hacemos un rechazo a un padre, a una madre, a un hijo, a una hija. A veces como cristianos no practicamos el amor a los demás, el amor de los unos por los otros, con nuestros vecinos, con nuestros mismos feligreses, a veces dentro de la misma comunidad. A veces no lo practicamos con aquellos que son nuestros pastores, que son nuestros dirigentes, que son aquellos que nos llevan a lo largo del camino y que nos van dirigiendo con el Señor. Meditemos un momento con unas palabras acerca de este texto que nos hemos encontrado el día de hoy. El contexto litúrgico del tiempo pascual, en el cual buscamos los signos de la presencia de Jesús resucitado en nuestra vida, nos orienta a elegir como tema principal el mandamiento del amor y su capacidad de ser el signo de identidad de los cristianos. Nosotros como cristianos, la gente debería de decir, esta persona es cristiana. ¿Por qué? Porque nuestro amor por los demás nos delata. Fíjese, hace tiempo me encontré con una calcomanía en un vehículo que decía, si a usted lo acusan de ser cristiano, ¿habrá suficiente evidencia para condenarlo? Debemos comenzar pidiendo la humildad para dejarnos amar por Jesús a su modo, que es el modo divino, y por ello nos supera y a veces hasta nos desconcierta. Se trata de dejarse invadir por su amor, aunque esta apertura deje al desnudo nuestra insuficiente capacidad de amar de verdad. Y entonces nos animamos a dejar lo nuestro y a recibir lo suyo, que es mucho mejor porque es amor puro, amor de Dios. Al respecto decía el Papa Francisco, Jesús nos ha amado primero, nos ha amado a pesar de nuestras fragilidades, a pesar de nuestros límites, a pesar de nuestras debilidades humanas. Ha sido Él quien ha hecho que nos hiciéramos dignos de su amor, que no conoce límites y no termina nunca. Dándonos el mandamiento nuevo, Él nos pide que nos amemos entre nosotros, no solo y no tanto con nuestro amor, sino con el suyo, que el Espíritu Santo infunde en nuestros corazones si lo invocamos con fe. Ahora bien, si los cristianos nos amásemos, si nos amáramos con este amor, revelaríamos a Jesús, lo haríamos presente y visible, nos reconocerían como suyos de Cristo, porque amamos como Él, o mejor aún, amamos con su mismo amor. Esto es una invitación a preguntarnos en qué lugar de la escala de valores está la caridad, el amor en nuestra vida cristiana. Si no está en primer lugar, estamos perdidos. La caridad es la cumbre de la perfección y el alma de la misma vida cristiana.
Al respecto les decía el Papa Francisco a los jóvenes: qué gran responsabilidad nos confía hoy el Señor. Nos dice que la gente conocerá a los discípulos de Jesús por cómo se aman entre ellos. En otras palabras, el amor es el documento de identidad del cristiano. Es el único documento válido para ser reconocidos como discípulos de Jesús. El único documento válido. Fíjense qué importante es eso. El único documento de identificación como cristiano es el amor. El amor es lo que me identifica como discípulo de Jesucristo. El único documento válido. Si este documento caduca y no se renueva continuamente, dejamos de ser testigos del Maestro. El amigo verdadero de Jesús se distingue principalmente por el amor concreto, no el amor en las nubes, no, el amor en las nubes no, el amor concreto que resplandece en su vida. El amor siempre concreto. Quien no es concreto y habla del amor, está haciendo telenovela, una telecomedia. Hermanos, el amor hacia aquellos que incluso son difíciles de amar. El amor hacia aquellos que no pueden devolvernos el amor. Es fácil amar al que me ama, pero ¿qué tal amar al que no me ama? Amar al que no me es simpático, amar al que me ha hecho daño. Hacer como los campeones del mundo del deporte que logran metas altas, entrenándose con humildad y tenacidad todos los días. Que nuestro programa cotidiano sean las obras de misericordia. Entrenémonos, hermanos, con entusiasmo en ellas para ser campeones de vida, campeones del amor. Así serán conocidos como discípulos de Jesús. Así tendremos el documento de identidad de los cristianos. Y les aseguro, su alegría será plena. Esto lo dijo el Papa Francisco con un poco de editorial que yo le incluí en la homilía del 24 de abril del 2016. El amor es el documento de identidad. Y podemos hacernos estas preguntas también para meditar. Comprendo que no hay amor, que no hay mayor gloria que entregar la vida por amor. ¿Realmente comprendo yo que no hay mayor gloria que entregar la vida por amor? ¿He experimentado el amor de Jesús en mi vida? ¿Busco amar a los demás con el amor de Jesús? ¿Qué lugar ocupa el amor en mi escala de valores cristianos? ¿Qué nos distingue a los integrantes de mi parroquia o comunidad? Cada uno de los que nos escucha, piense en su parroquia. ¿Qué es lo que nos hace diferentes en esta parroquia? Gracias, Jesús, por tu entrega. Gracias por tu amor que no termina. Regálame una y otra vez la humildad para dejarme amar por ti. Como quieras, a tu modo. Quiero dejar lo mío, aunque me cueste. Dame un corazón abierto para recibir lo tuyo. Sé que a veces la comodidad me vence. Dame la valentía para volver a empezar. Quiero amar y más amar. Te lo pido de nuevo. Regálame, si quieres, una vez más. Regálame el amor, si quieres,
una vez más. Amén. En un momentito de silencio, mis hermanos, meditemos con esta oración. Jesús, que me reconozcan por el amor concreto a mis hermanos. Jesús, que me reconozcan por el amor concreto a mis hermanos. Jesús, que me reconozcan por el amor concreto a mis hermanos. Señor Jesús, que me reconozcan por el amor concreto a mis hermanos. Señor Jesús, que me reconozcan por el amor concreto a mis hermanos. Hemos hecho una invocación al Espíritu Santo al principio para que nos guiara en este camino. Hemos leído el texto del Evangelio del domingo pasado. Hemos leído unos comentarios acerca de ese texto que nos explican un poco mejor. Hemos meditado acerca de cómo Jesús glorifica a Dios en el momento más oscuro de su vida, de cómo se está despidiendo de los discípulos y de cómo nos da el don de un mandamiento nuevo. Papa Francisco nos acompañó con una meditación que él hizo en una homilía, la cual se las leí. Hemos hecho una oración para pedirle a Jesús que nos dé ese amor y que nos deje amar con el amor de Él. Hemos meditado por unos pocos minutos, poquito tiempo, con esa oración de contemplación que se repite. Señor Jesús, que me reconozcan por el amor concreto a mis hermanos. Y ahora, mis hermanos, viene el momento de decidir qué voy a hacer con todo esto que el Señor me ha regalado en este día. Y aquí está el desafío o el reto para esta semana. Durante esta semana me comprometo, fíjense bien, me comprometo, no digo nos comprometemos, porque cada uno de ustedes tiene que hacer este compromiso individualmente. Porque si no, después, no, pues esto que lo hagan los demás, no. Cada uno de ustedes repita estas palabras. Durante esta semana me comprometo a tener un gesto de amor concreto hacia un desconocido o hacia una persona que no me cae bien o hacia una persona que no me ama. Lo repito, durante esta semana me comprometo a tener un gesto de amor concreto hacia un desconocido, hacia una persona que no me cae bien o hacia una persona que no me ama. Eso es la acción concreta para esta lección divina del día de hoy. Y para compartirles, porque los grandes santos también oraban con la lección divina. Y Santa Teresita del Niño Jesús es una de mis santas favoritas por su humildad, por su sencillez, por su manera de ver a los demás. Y ella dijo esto con respecto a esa acción. Sentí
en una palabra, que entraba en mi corazón la caridad y sentí la necesidad de olvidarme de mí misma para dar gusto a los demás. Y desde entonces fui feliz. Fíjese qué hermosa. Santa Teresita del Niño Jesús dice que en el momento en que ella se olvidó de sí misma para darle gusto a los demás, desde entonces fue feliz. En el momento que decide olvidarse de sí misma para amar a los demás, entonces empezó a ser feliz. Hermanos, que este día, esta semana, busquemos algo concreto en cómo nosotros podemos ayudar o hacer algo por una persona desconocida o por una persona que me cae mal o por una persona que no me ama. Un acto de amor concreto con ellos. Y esto, mis queridos hermanos, es la lección divina. Hemos hecho este recorrido el día de hoy. La próxima semana vamos a continuar utilizando este mismo método que hemos encontrado. Y bueno, a ver, hermanos de la radio, ¿hay alguna pregunta? O los amigos de Facebook. Agustín, gracias por sus saludos. Gloria, gracias por sus bendiciones también para ustedes. Señor me los bendiga. ¿Alguna pregunta ahí en cabina? Cuando usted estaba haciendo esa reflexión, esa meditación y las preguntas que nos hizo, yo me puse a reflexionar y pensé, dije, para poder yo darle respuesta a todas esas preguntas, primeramente necesito conocerme a mí mismo para poder corresponder al amor de Dios. Y para poder entrar en ese proceso de dejarme amar por Dios, necesito ser como mi proceso de conversión. Yo necesito convertirme todos los días y para poder dejarme amar por Dios, pues también tengo que hacerlo todos los días. No decir, bueno, hoy sí voy a dejar amar por él, mañana ya no, porque para poder amar a mi prójimo como a mí mismo, necesito primeramente experimentar la gracia y el amor de nuestro Señor. Si no, pues no voy a poder darle una respuesta a todas esas preguntas al cual nos invitó usted, diácono, a hacernos. Y tiene que ser un proceso de adentro hacia afuera. No sé si estoy en lo correcto, diácono. Lo hermoso de esta reflexión y de esta manera de orar es que cada uno de nosotros tiene que ir descubriendo precisamente cómo dejo yo que el amor de Dios me impregne, cómo dejo yo que el amor de Jesús entre en mí para poderlo llevar a los demás. Y durante la semana yo espero que le presten mucha atención a sus actitudes. Fíjese que yo insisto, a veces, por eso es que Santa Teresita del Niño Jesús, y había San Estanislao, uno de los dos San Estanislaos, no el de Cracovia, no nuestro santo patrono, sino que el otro San Estanislao, decía él que en las cosas pequeñas es donde descubrimos cómo nos ama Dios, y en las cosas pequeñas es las que descubrimos cómo tratamos nosotros o cómo amamos nosotros a los demás, en las cosas pequeñas. Y a veces observe usted, ponga un poco más de atención durante toda esta semana en sus actitudes, en su intercambio con las personas, no solo con aquellos que habla directamente, sino con aquellos que el Señor pone en su camino a lo largo de todo el día, incluyendo a los con los que usted comparte la carretera, con los que usted comparte la calle cuando va manejando, cuando va caminando,
con aquellos que se cruzan por su camino, con todos ellos. ¿Cuál es su actitud hacia ellos? ¿Cuál es su actitud hacia cada persona? ¿Cuál es su actitud hacia esa persona indigente que se le acerca a pedirle dinero? ¿Cuál es su actitud cuando un grupo de personas, pues a lo mejor están haciendo mucho ruido en el restaurante donde usted está y a usted le cae mal? ¿Cuál es su actitud con la mesera o el mesero que accidentalmente a lo mejor le tiró un poco de soda sobre usted? ¿Cuál es su actitud con la persona del supermercado que se tarda demasiado por estar platicando y no pasa rápido y usted ya quiere salir de ahí? ¿Cuál es su actitud con las personas a lo largo de su día, a lo largo de la semana? ¿Está usted reflejando el amor de Dios en su vida? ¿Está usted con su carnet de identificación de cristiano en ese momento? Fíjese que me gustó mucho esa analogía del carnet de identificación. Para todo tenemos carnet de identificación. Tenemos licencia para manejar, documento de identificación, hay tarjetas que nos identifican. Hay gente que pertenece a clubes sociales y tienen tarjeta de identificación. De todos lados hay tarjetas de identificación. ¿Cuál es la tarjeta de identificación que nos identifica como cristianos? El amor. Y dice ya como que ahorita que se estaba diciendo eso de la identificación, ¿cómo es que a Pedro lo reconocieron cuando llevaban preso a Jesús y que él entró? Según él entró de incógnito y para que nadie lo reconociera, pero la gente que lo miraba lo reconoció y dijo, ¿qué tú no eres seguidor de Jesús? Aunque él quería ocultar eso y se molestó, de todos algo lo delataba que era seguidor de Jesús. Y yo creo que eso nos tiene que pasar a nosotros como cristianos católicos. Algo nos tiene que delatar, algo le tiene que decir a la gente de nosotros, que nosotros también somos testigos del amor y de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Sin decir palabras, porque Pedro no le iba pregonando, sino solamente con su actitud, y así nosotros también, que nuestra actitud tiene que ser un testimonio para que la demás gente también sienta ese deseo de dejarse amar de nuestro Señor. San Francisco de Asís decía, pues vamos a evangelizar y si es necesario, hablemos. Es decir, las palabras sobran cuando el amor es lo que guía toda nuestra vida. Y por eso en la reflexión del día de hoy decía, ¿en qué escala de mi vida cristiana se encuentra el amor? ¿En qué escala de los valores cristianos o de los valores de mi vida, en qué escala, en qué lugar está el amor? ¿Verdad? Bueno, mis hermanos, gracias Delphi por estar con nosotros también en esta mañana. Nada más para referencia, el texto bíblico yo se los leí de la Biblia latinoamericana, que es la que tengo ya aquí conmigo. Fíjese que esta Biblia se la regalé a mi suegra a un par de años, quizás antes de que ella muriera, y le encantaba mucho a ella. Y es la misma que yo ocupo, pero hoy decidí, encontré esta, que es la de mi suegra, y dije yo, bueno, voy a tener a mi suegra aquí presente con nosotros cuando hagamos estas oraciones, y ella que ya nos acompaña desde la vida eterna pueda estar con nosotros acompañándonos también. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos. Se me cuida mucho, que el Señor me los bendiga. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta luego, mis hermanos. El jueves aquí vamos a estar. Recuerden que este jueves vamos a comenzar a discernir, vamos a comenzar a desechar, no desechar. Se me escapa la palabra que ando buscando. Vamos a empezar a estudiar un poco los ritos de funeral de la Iglesia Católica, las exequias cristianas, es decir,
cómo nosotros debemos de prepararnos para cuando llegue nuestro día, los servicios, cuáles son, para que después no sean, no nos, o sea, lo vamos a hablar el jueves. El jueves vamos a estar hablando de los 3 ritos de funeral de la Iglesia Católica, ¿verdad? Aquí nos vemos el jueves, mis hermanos. Gracias porque no solamente nos llevó a ese momento íntimo de oración con nuestro Señor, sino que también nos invitó y nos dio una linda catequesis. Gracias. Bueno, Sí. quería nada más hacer un pequeño comentario. Gloria pone, qué hermoso que dentro de todo hable bien de sus suegros. Mi suegra, solo para que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero mi suegra vivió con nosotros 32 años. 32 años vivió con nosotros y para nosotros fue una bendición pues haberla tenido con nosotros por esos 32 años. Así es que a mi suegro no tuve la bendición de conocerlo. Él ya había muerto cuando conocí a mi esposa. Y este año, precisamente en julio, mis hermanos, mi esposa y yo estaremos celebrando 40 años de matrimonio y 45 años de ser novios. Felicidades, diácono, también mi esposa y yo estamos de aniversario, cumplimos 40 años ya de casados. Bendiciones. Así que cuando el domingo le toque hacer la homilía o estar en misa, pues ahí pida por Ramón y Leonor Pérez. Bueno, claro que sí. Hasta luego, mis hermanos. Gracias. Dios me lo bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.